Bueno, pues muy buenos días, amigos de A Dos Voces. Hoy estamos especialmente contentos porque primero pues estamos en nuestra casa, que es la UAM Xochimilco, y después porque estamos con un maestro muy querido y muy admirado, el doctor Raimundo Mier. Buenos días, Raimundo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo, como siempre, encantadísimo, siempre además muy animado con tus proyectos, siempre llenos de imaginación. Hay que decir que estar cerca de Raimundo pues es reconocer que estamos cerca de un pensador muy brillante. Es uno de los académicos más prestigiosos que existen en México. Su mente erudita nos lleva por caminos insospechados entre autores de muchísimas épocas y muchos espacios, muchos campos de conocimiento, ¿no es así? ¿No? Sí, he transitado por cualquier cantidad de facetas de la reflexión contemporánea y hacia atrás también. Exactamente, entonces digo esto porque estar frente a ti, uno no puede evitar este sentimiento en el que el gran maestro, de verdad, nos impone. Pero también quiero decir que para mí ha sido muy grato que más allá de ese reconocimiento, en el que no podemos decir ni siquiera que Raimundo sea un filósofo, sea un historiador, porque eso sería cerrar la capacidad que tú tienes. Creo que tu pensamiento siempre es abierto, siempre es en movimiento. Y precisamente para mí lo que quisiera destacar es esta parte de esta capacidad tuya tan grande y reconocida por muchos, y esta cercanía en la que tú me dices aquí acompañándote en tus proyectos. Para mí eso es valiosísimo, que yo pueda venir y decirte, como te dije a la entrada, ahora traigo un disparate, y que tú me acompañes a pensar y a materializar juntos, ¿no? Ese disparate. Okay. Así es, Raimundo. Entonces, mira, yo no podría omitir esta conversación contigo sin traer a la memoria que hace pocos días ha sido nombrado profesor distinguido de la UAM. Sí, bueno, eso fue una gran generosidad de mis colegas, porque aquí ese nombramiento, y este es quizá una de mis motivos de satisfacción genuina, no está dado por ninguna instancia, digamos, universitaria, ¿no? Sino está dado por el conjunto de los colegas. O sea, es un nombramiento propuesto y acordado por la comunidad universitaria, no por autoridades, no por comisiones, no por ninguna instancia de alguna supuesta autoridad, sino que es en realidad el producto de un consenso de la comunidad, y eso para mí fue una especie de extraordinaria, digamos, generosidad por parte de mis colegas de tantos años, ¿no? Con los que pues, he construido mi vida. Claro, claro que reconoce precisamente esas dos cualidades, ¿no? Del saber tan especial que tú tienes, que has construido en todos estos años, y de esta proximidad precisamente de la que te hablaba, ¿no? Tus compañeros lo reconocen así. Sí, creo que pues, digamos, nuestro trabajo colectivo ha sido de una especie de colaboración no exenta de conflictos y de confrontaciones y de todo, pero siempre con una especie de necesidad de ampliar el horizonte de comprensión, de ampliar la posibilidad de como ámbitos de diálogo, explorar formas de diálogo, de trabajo, de interrogación, etcétera, ¿no? Y eso, por supuesto, a veces lleva a conflictos y lo que sea,
Pero lo que ha sido una parte de nuestro trabajo aquí y en general en la UAM, aquí en la UAM Xochimilco, es esta posibilidad también de abrir temas, abrir tópicos, abrir puntos de acercamiento, abrir modos de comprensión distintos, casi siempre impulsados o bien por una curiosidad genuina, o bien por una necesidad crítica, que a veces lo lleva a uno a ciertas zonas como limítrofes, oscuras, a ciertas pasiones. Sí, a veces hasta disparatadas, pero que siempre están como planteadas con esta necesidad de abrir vías para nuevas interrogaciones, para nuevas preguntas, ¿no? Entonces, ha sido un clima realmente, creo que muy favorable para explorar sobre todo, ¿no? No sé si esto que hacemos acá da lugar a estos esquemas académicos extraordinariamente elaborados, solemnes, etc. Aquí es como más desparpajado la reflexión, más abierta, más fluida en muchos casos, y más incierta, ¿no? Y esta cabida para la incertidumbre, ¿no?, ha sido quizá una de las máximas virtudes para muchos de nosotros, ¿no? Tratar de alimentar y de sostener esta especie de trabajo intelectual en condiciones de incertidumbre, ¿no? Esto creo que ha sido un logro, y un logro sostenido por la colectividad, ¿no? No es un logro personal, ¿no? Es algo que se ha hecho posible por las condiciones de la vida universitaria aquí. Sí, y que creo que en estos momentos es todo un logro, ¿no? Mantenerse. Yo tengo la impresión que esta política que estamos viviendo golpea de manera muy especial, pulveriza, desmorona los cuerpos académicos, claro. Todo este sistema de evaluación, de estar siempre digamos, buscando los créditos, etcétera, tiene su efecto en los cuerpos académicos. Claro. Y esto, pues, ataca el vínculo, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Qué cambios ves tú de aquel tiempo en el que tú iniciaste en la UAM, en este contexto de lo educativo, en este contexto del trabajo docente, del trabajo académico? ¿Cómo ves la universidad? Mira, aquí hay múltiples procesos que se van enlazando y que quizá le confieren a mi reflexión, en este caso, un carácter particularmente incierto. Es decir, en 40 años que he estado aquí, 42 años cumplí de estar dando clases en la universidad, yo entré muy joven, y eso es un hecho no desdeñable. Empecé a dar clases a los 24 años aquí como profesor. La universidad tenía 3 años de vida, había sido fundada hacía apenas 3 años, no estaba, digamos, apenas impulsando algunos proyectos, formas, apuestas, casi todos. 77. No, en realidad era todo un desafío, todo un conjunto de desafíos, lo que nos ofrecieron a los jóvenes, porque éramos casi puros jóvenes los que entramos aquí, con algunas grandes figuras, por supuesto, que conducían el trabajo de reflexión, ¿no? Pero la mayor parte de nosotros éramos jóvenes, muy jóvenes, casi todos proveníamos de perspectivas de la izquierda, de distintas facetas y comprometidos en distintos niveles, con distintos grados en proyectos de la izquierda, ¿no? Con algunos antecedentes incluso a veces de lucha política ya orgánica, etcétera, o no, pero en realidad con la expectativa, todos con la expectativa de replantear drásticamente, radicalmente, ¿no?, el acercamiento a los modelos de enseñanza, a las formas de trabajo,
a las disciplinas de investigación, a los modos de construcción conceptual, etcétera, etcétera. Es decir, había que prácticamente replantearlo todo. Este era el desafío, casi partir desde cero, o sea, una reflexión que partiera desde un interrogar radical los fundamentos del trabajo docente, el trabajo pedagógico, el trabajo de investigación, que se había ya anquilosado, que nosotros lo sentíamos profundamente anquilosado, aunque éramos muy jovencitos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este doble proceso, el de la juventud de la universidad y nuestra juventud, y después nuestra madurez y nuestro paso a más allá de la madurez. El trabajo extraño de la universidad, porque en realidad los tiempos institucionales son incomparables con los tiempos de la vida humana. Es decir, 40 años en la vida de una universidad no es nada, es parte de sus inicios, es parte de su despegue, ¿no? Mientras que para nosotros es el momento de desarrollo y de eclipse, ¿no? Como si donaras tu Claro. vida, tu quehacer. No, a ese despegue hecho, de la universidad. Es así. Si yo digo, he estado aquí 42 años, son las 2/3 partes de mi vida, Sí. ¿no? Y de mi vida lúcida es prácticamente la totalidad, Sí. ¿no? De mi vida que ha transcurrido en esta universidad. Y la universidad va despegando, va teniendo problemas muy propios de una institución que está en proceso también de replanteamiento, de consolidación y también de una apertura a un conjunto de otros desafíos, porque también se ha transformado la escena internacional y la escena nacional de una manera drástica. El panorama de la educación superior en los años 70 y lo que es el panorama de la educación superior hoy, Sí. la transformación mundial y la transformación en México ha sido verdaderamente un cambio de lógica totalmente. Completamente. Y además, lógica que no ha sido particularmente favorable para apuntalar estos proyectos de transformación educativa en los cuales nos habíamos embarcado. En realidad nos hemos enfrentado quizá a una especie de atmósfera cada vez más desfavorable, a luchas cada vez más ásperas, más oscuras, más a veces hasta desconcertantes, ¿no? Frente a las que no tenemos o tenemos muy poca capacidad de respuesta, ¿no? Y esto ha ido creciendo, en lugar de irse ampliando, se ha ido como reduciendo el horizonte de la reflexión académica, se ha ido, podemos decir, condicionando, anquilosando todavía más, ¿no? Y de otras maneras, con otro tipo de estrategias políticas se ha ido circunscribiendo la capacidad de la reflexión académica, no solamente a su propio desarrollo, sino sobre todo a incidir sobre el cuerpo social. Sí, como que asfixia esa posibilidad, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Es un viraje muy radical, sí. Y creo, no sé si sea así, pero entra muy bien como un bálsamo, precisamente creo que lo podría poner aquí, la publicación de tu libro, ¿no? Este libro que tuviste oportunidad de presentar en la Feria del Libro en Guadalajara, ¿no? Tu libro sobre poesía, sí. Que eso no es una poesía simple, como todo lo que haces, no es una poesía ingenua, no es una poesía tierna. A mí me parece que es una poesía con una potencialidad muy particular.
¿Cómo surge esta idea? Tengo entendido, yo diría, ¿no? Pero tú me corriges, si este libro te ha acompañado precisamente en este proceso en el que has dado tu vida a la universidad, tu vida productiva a la universidad. Sí, bueno, me da un poco de reserva hablar de esto, porque nunca he hablado, o sea, Te saqué un poco en realidad yo empecé mi vida intelectual escribiendo poesía, ¿no? O sea, lo primero que escribí en mi vida, lo primero que comencé a escribir a los 16 años, ¿no? Fueron textos literarios, ¿no? Y muy pronto las interrogaciones que surgían del trabajo mismo de escritura me fue llevando primero a cierto tipo de exigencia de ahondar en planteamientos filosóficos sobre la escritura, sobre la literatura, sobre la poesía, etcétera, etcétera. Y luego sobre el lenguaje mismo, ¿no? Mi preocupación por el lenguaje en realidad surge de la poesía, de mi enfrentamiento con la exigencia del trabajo poético, ¿no? O sea, enfrentarme con esta dimensión enigmática de la significación, o sea, el trabajo poético que tiene una enorme cantidad de facetas inabarcables, podríamos decir, de la significación, ¿no? Me lleva directamente a una especie de compromiso con un esclarecimiento casi imposible, que es el esclarecimiento sobre los recursos y las condiciones de la palabra poética. Y ahí comienza mi vida intelectual, en realidad, ¿no? Disparada por el trabajo de escritura, ¿no? No fue al revés, no fue la escritura que de alguna manera acompaña o es el resultado de, ¿no? No fui alguien que comienza haciendo reflexión y fruto de esa reflexión escribe, sino que comencé a escribir y los desafíos de esa escritura, la oscuridad, las confrontaciones con el trabajo de escritura me fueron obligando, me fueron empujando a ir abriendo cada vez más el espectro de mis preguntas, de mis vías de interrogación. Por eso, de entrada, mi reflexión fue imposible de circunscribir disciplinariamente, ¿no? Porque para responder las preguntas que surgían de estos desafíos de la escritura, yo tenía que apelar a la lingüística, a la semiótica, al psicoanálisis, a la antropología, a la sociología, a la teoría política, etcétera, etcétera, porque se me iban planteando cada vez más una serie de preguntas ante las que yo no podía responder, salvo tratando de ahondar en todo un conjunto de vías ya abiertas, disciplinarias, etcétera, que estaban ahí. Y eso quizá le dio a mi manera de moverme en el universo intelectual, de entrada una especie de campo al mismo tiempo abierto y de entrada incierto, marcado por la incertidumbre. Sí, a mí me parece muy particular desde el título de tu libro, Tetraedro, Caleidoscopio. Lo de caleidoscopio no me sorprende, porque justo yo ubico tu pensamiento así. Yo, por ejemplo, cuando te escucho exponer, tengo dos opciones: o trato de seguirte por vía de lo que vas exponiendo con los autores, ¿no? Donde nos llevas de verdad a los laberintos más insospechados de ese pensamiento, o te voy siguiendo por toda la poética que vas construyendo mientras expones, porque los conceptos que tú usas, la forma en que los conectas, es una forma que parece de verdad un manantial de palabras, pero así como este texto, no son palabras fáciles, yo las percibo como una composición dura,
como una composición muy comprometida, que si bien tiene que ver con la estética, pero tiene de fondo todo este pensamiento, como tú lo dices ahorita, ¿no? Como este reto, que no sé si lo entiendo bien, pero de poder transitar por estas vías que están ya abiertas, digamos. Claro. Y fíjate que la idea de tetraedro tiene una historia muy rara, porque yo empecé a escribir esto. Bueno, mi primer libro, quizá por dónde anda, ¿no? Se publicó en la UNAM, lo publicó Huberto Batis en su colección de poesía de la UNAM. Y en realidad contiene mi trabajo de escritura desde que comencé, desde los 17, 18 años, hasta los 22, 23, más o menos, ¿no? Y en ese trabajo que fue estrictamente de profunda exploración, ¿no? Ya me fue planteando un conjunto de facetas, ¿no? Bien particulares. O sea, una de las facetas tenía que ver con una inquietud que me viene de mi familia y de mi formación infantil, ¿no? Que es, mi padre fue siempre un hombre de izquierda, fue un comunista, ¿no? Y yo viví en un mundo donde la reflexión crítica era cotidiana, ¿no? Y los planteamientos políticos de la izquierda eran la materia. Yo respiré en eso, yo no podría decir que ni siquiera me daba cuenta de que eso se podía llamar izquierda. Era la manera de plantear las cosas en el universo de mi casa, ¿no? Es decir, te lo transmitieras así, sí, sin que tú supieras que yo no sabía, pues esa era la manera de ver con la que yo crecí, con la que yo fui. Esa era la atmósfera, sí. Y de repente, cuando fui adolescente, me empecé a dar cuenta de que eso se llamaba la izquierda, pero yo no sabía. No sabías que eras un hombre de izquierda. No sabía que era un hombre de izquierda. Hasta que en mi desempeño, ¿no? Como adolescente, ¿no? Lo que yo recibía era eres un comunista. No, yo no. Eres un comunista y además eras perseguido por eso. Sí, no, además se me veía raro, se me veía así como extravagante, ¿no? Mis compañeros, ¿no? Un muchacho extravagante, ¿no? Entonces, pues yo nunca me sentí extravagante, pues esa era mi manera era lo normal, era mi vida cotidiana. Digamos que era la normalidad de tu desadaptación. Sí, claro. Y hasta la fecha, o sea, pues yo no me siento extravagante, aunque hay gente que piensa que mi manera de plantear, de acercarme a las cosas es totalmente extravagante. Yo no me siento así. Entonces, bueno, esto es una faceta. La otra faceta fue mi descubrimiento de la música, sí, y de la experiencia estética, ¿no? Porque mi familia también, ¿no? Esa es la otra faceta de mi núcleo familiar. Mi padre era agrónomo, era agricultor, en realidad, y su acercamiento al mundo de la cultura, ¿no? Era cero, ¿no? Absolutamente, ¿no? O sea, mi papá le gustaba la música para bailar, le gustaba el swing, le gustaban las grandes bandas, ¿no? Glenn Miller, etcétera, etcétera. A mi mamá le gustaba Agustín Lara, y en mi casa nada elaborado, pues. Agustín Lara Forever. Mi papá fue compañero de cuarto de este hombre del andariego, ¿cómo se llama?
Yo que fui del amor a de paso. Es el compositor de Natalia Bella. Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo. Ay, Dios, ¿cómo no me acuerdo? Álvaro Carrillo. Entonces, Álvaro Carrillo iba a la casa, a las reuniones de la casa, cantaba, etcétera, porque él era agrónomo, Álvaro Carrillo, Chapingo, hasta ahí llegaba la cultura musical, ¿no? Aunque mi madre, que era un personaje absolutamente extravagante, absolutamente extravagante, había sido secretaria, pero sin tener más allá de la secundaria, no, porque en aquella entonces se podía ser secretaria solamente con secundaria. Mi mamá tenía una especie de curiosidad natural que la llevó a una especie de conocimiento de la música, de la ópera, de la música sinfónica, incluso de la música sinfónica contemporánea. Entonces me llevaba a los conciertos de música contemporánea, me llevaba al ballet contemporáneo, es decir, y mi mamá leía cosas también extravagantes, novelas que para mí eran así también un poco raras, ¿no? Y era así. Y también en ese universo crecí, en un universo donde la cultura era más bien el producto de una curiosidad que de una especie de una herencia, o de una parafernalia de la cultura. Yo nunca supe qué era la cultura, ¿no? Yo iba con mi mamá a los conciertos de la Sinfónica, a los conciertos de los cuartetos de la música de cámara contemporánea, tal, porque a mi mamá le gustaba y porque a mí me gustaba. Y la acompañaba yo a ver a las compañías de ballet, a la Elliot Feld, etc. Yo no sabía que eso era algo que sí era maravilloso, precioso. Yo salía profundamente conmovido, muy motivado, muy encendido, pero no sabía que eso era la cultura, ¿no? No. La izquierda y la cultura, estabas nadando ahí y no sabías. No, pero tampoco mi madre sabía que lo hacía no lo hacía para ser culta, ni para responder a una atmósfera de nada, ni de sofisticación, ni de nada de eso. O sea, era curiosidad genuina, ¿no? Y esa es otra faceta del tetraedro, ¿no? La otra faceta del tetraedro tiene que ver con mi vida afectiva, que fue extraordinariamente oscura, ¿no? Brutal, ¿no? Mi vida familiar, que fue atroz, no entremos en detalles, ¿no? Bueno, te servirá un poco si te digo que no es la única. No, yo sé, pero también eso era parte de mi atmósfera natural. ¿no? Como un lado muy atroz, muy oscuro, sí, doloroso. Oscuro, doloroso, casi insostenible, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra faceta de mi vida, ¿no? Y la otra faceta fue lo que hice con eso, ¿no? Cómo eso fue dando lugar a cierto tipo de decisiones y alternativas que fueron modelando, digamos, que fueron conformando mi vida. Pero que es el caleidoscopio, ¿no? Es el caleidoscopio. Es al mismo tiempo todas estas facetas, pero al mismo tiempo que están en una especie de movimiento abierto, replanteamiento, luz, color, así es eso fue lo que uno experimenta. Eso fue, y lo que fue es que y eso fue también una herencia. Mi madre y mi padre tenían un carácter implacable, durísimo. Muy exigentes. Una manera, pero además una manera muy, casi te podría decir estoica, de enfrentar la vida, ¿no? Muy dura frente al dolor, frente
a las condiciones adversas frente al sufrimiento. Ay, que a veces quisiéramos parecernos. En Teresa, sí, pero inquebrantable, así, ambos, ¿no? Sí. Mi visión de la vida cotidiana, ¿no? Era de una dureza, pero de una dureza sin dramas, sin desafíos, sin lamentos, sin nada, o sea, la vida es pelear, punto. Avanzar. Es lucha, ¿no? La vida es lucha, no hay otra cosa, no hay otra cosa, trabajar y pelear, eso es la vida, trabajar y pelear, ¿no? Punto, se acabó, no hay nada, no hay otra cosa. Placer, sí, momentos de placer, ¿no? Pero no es lo fundamental, ¿no? Consumo, esto, mi casa era una especie, todo era duro, disciplinado, rígido, ¿no? Porque además éramos pobres. No había esa huida por el consumo. No había esa salida, ¿no? No había. Entonces había que leer, había que pensar, había que leer, había que crear. Pero había que leer para pelear. No había que leer para dejarse envolver. Para formar parte de alguna élite. No, había que leer para pelear. Había que conocer para pelear. Había que trabajar para pelear. No, es decir, era allegarse instrumentos, allegarse armas para la lucha, digamos. Esta postura de la poesía es un arma. Es un arma de la revolución, sí. Así es. Sí. Y así se percibe tu libro, ¿no? Se percibe, que por supuesto sí tiene zonas de placer, ¿no? O sea, tenerlo aquí, sí por supuesto, ¿no? Sí verlo tiene, aquí, sí tiene. Sí es así, pero entonces se percibe, por eso te decía que se percibe una escritura dura, porque es un arma, ¿no? La poesía, así está como un arma. Y además, una especie de implacable, y eso es una herencia paterna, implacable exigencia de claridad y rigor disciplinario, una especie de disciplina. Mi papá, Chapingo en aquella época no solamente era comunista, era militar, ¿no? Y mi padre, ¿no? Era comunista y militar simultáneamente. Entonces, digamos, la atmósfera disciplinaria también la viví como natural. La disciplina, yo no viví la disciplina como algo terrible, sino así es la vida. La vida es una disciplina de trabajo implacable. Y la única manera de ser en el mundo es asumir esa disciplina de trabajo sin ningún tipo de resquicios, ¿no? Así es, porque así es la vida. Es la forma de sobrevivencia. Porque de eso se trata, vivir, ¿no? Y eso fue una especie de, también, parte de la atmósfera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo nunca sentí que yo hacía otra cosa que sobrevivir, de vivir la vida como era, como había que encararla, ¿no? Me di cuenta de que era intelectual como a los 50 años. Mira, ese descubrimiento tardío. ¿Cómo es eso? O sea, yo me estoy dando cuenta que eras de izquierda, que eras culto, pero hasta los 50 que eras... Que era eso que le llamaban intelectual, ¿no? Que yo dije, creo que yo como que respondo a esa definición, pero llegué tarde a esa definición, ¿no? Yo era un hombre que se dedicaba, que eligió como alternativa de lucha pensar y escribir. Esa es y seguirá siendo. Sí, y todo lo demás es como
extraño, ¿no? Como eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Ay, excelente, me encanta esto que has compartido, Remo.